¿Saben? Hay momentos en la historia que son como un portazo, cierran una era de golpe y abren otra, casi siempre de forma violenta. Bueno, hoy vamos a analizar uno de los más oscuros y decisivos de todos, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y aquí está la gran pregunta, la gran paradoja. En el verano de 1914, Europa estaba viviendo una especie de época dorada. Había paz, había progreso, parecía que nada malo podía pasar. Entonces, ¿cómo es posible que todo se viniera abajo de una forma tan brutal y sobre todo tan rápida? Vamos a explorar juntos cómo fue que pasó. A ver, tratemos de transportarnos a ese momento. Imaginen la escena. Es junio de 1914. Hace calor, el sol brilla y un continente entero se prepara para irse de vacaciones. El ambiente es de optimismo, de confianza, de una tranquilidad casi absoluta. El mismísimo Winston Churchill lo dijo. La sensación de paz era real, era profunda. La gente común, los políticos, hasta los militares, todos estaban pensando en dónde pasarían el verano. Una guerra a gran escala, vamos, eso simplemente no estaba en el radar de nadie, ni de lejos. Y es que la atención estaba en cualquier otro lado. En París, por ejemplo, el gran evento era la carrera de caballos del Grand Prix, y el chisme del momento, un juicio por asesinato que tenía a todo el mundo pegado a los periódicos. En Londres, los ministros planeaban irse de pesca. Incluso en Alemania, la potencia industrial, solo se hablaba de crecimiento económico. Nadie, pero de verdad nadie, le estaba prestando atención a los Balcanes. Y entonces, allá lejos, en una ciudad de los Balcanes que muchos ni sabían ubicar en el mapa, se encendió una chispa. Una que, al principio, casi nadie vio. El 28 de junio. El heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, está de visita en Sarajevo. Y ojo, la fecha no es casualidad, para nada. El 28 de junio era un día sagrado para los nacionalistas serbios. Conmemoraban una derrota terrible de siglos atrás. Así que, para ellos, esta visita era una bofetada, una auténtica provocación. Un grupo de jóvenes nacionalistas, parte de una sociedad secreta con un nombre bastante tétrico, la Mano Negra, se había colocado a lo largo de la ruta del archiduque. Y hubo un primer intento. Uno de ellos lanzó una bomba pero, ¡pum!, rebotó en el coche y terminó hiriendo a otras personas. Por un momento parecía que el peligro ya había pasado. Pero a veces el destino es increíblemente irónico. Después del susto, el archiduque decide ir al hospital a ver a los heridos del bombazo. Su chofer se equivoca de calle y al intentar dar la vuelta, tiene que frenar el coche, justo, pero justo, enfrente de otro de los asesinos, un chico de 19 años llamado Gavrilo Princip. Y él no lo dudó. 2 disparos. El archiduque y su esposa murieron en cuestión de minutos. Y la reacción en Europa, pues indiferencia total. El escritor Stefan Zweig lo cuenta perfecto. En Viena, la capital del imperio, la noticia apenas interrumpió la tarde. A las pocas horas, la música ya sonaba otra vez en los cafés. La muerte de un archiduque que no era muy popular en una provincia lejana, vamos, no parecía motivo para cancelar las vacaciones. Y aquí está la clave de todo esto. El asesinato no fue la causa de la guerra. Fue, digamos, la cerilla. Europa ya era un polvorín, a punto de explotar. Un accidente que tarde o temprano iba a ocurrir. Entonces, la pregunta del millón es esta. Si al principio a casi nadie le importó, ¿cómo es que este evento terminó arrastrando a todas las grandes potencias a la guerra más terrible que el mundo había visto hasta entonces? Pasamos del ¿qué pasó? Al ¿por qué pasó? Porque las causas de verdad estaban mucho más abajo, hirviendo bajo la superficie. Por un lado, un nacionalismo súper agresivo que envenenaba todo. Por otro, unas rivalidades económicas feroces entre los grandes imperios. Y quizá lo más peligroso de todo, una mentalidad fatalista. Muchos líderes simplemente creían que una gran guerra era inevitable. Y claro, una carrera armamentista totalmente fuera de control. Todos se estaban preparando para pelear y ya saben lo que dicen, quien busca, encuentra. Con todo este cóctel de tensiones, el asesinato pasó de ser una noticia secundaria a una tormenta diplomática. Lo que pasó después fue una cadena de eventos increíblemente rápida. En poco más de un mes, el continente pasó de la tranquilidad del verano a la guerra total. Todo ocurrió a una velocidad de vértigo. Fue como una fila de fichas de dominó. Austria, con el apoyo total de Alemania, le manda un ultimátum a Serbia que era imposible de aceptar. Serbia rechaza una parte y Austria le declara la guerra. ¡Pum! Cae la primera ficha. Eso activa la alianza de Rusia con Serbia. ¡Pum! La segunda. La movilización rusa activa la alianza de Alemania con Austria.
Y para atacar a Francia, Alemania invade Bélgica, que era neutral, lo que obliga a Gran Bretaña a entrar en la guerra. Una reacción en cadena fatal. Pero ¿saben qué es lo más impactante? Que la gente recibió la noticia de la guerra con alegría, con celebración. Miren estas imágenes. Multitudes en Berlín, en París, festejando en las calles. Todos, absolutamente todos, pensaban que sería una guerra corta, una aventura gloriosa y que para Navidad los soldados estarían de vuelta en casa. ¡Qué equivocados estaban! ¡Qué terriblemente equivocados! Porque la guerra que vino después no tuvo nada de corta ni de gloriosa. Fue una catástrofe industrial, un matadero que se tragó a toda una generación y que cambió el mundo para siempre. Hablemos de números porque son brutales. 9 millones. 9 millones de soldados muertos. Es un número tan grande que es difícil de procesar. Y eso son solo los militares. La guerra no se quedó en los campos de batalla. Se calcula que otros 5 millones de civiles murieron por los bombardeos, el hambre, las enfermedades. La guerra arrasó con todo. Y no solo murieron personas, murieron imperios. 4 de los más grandes de la Tierra, el austrohúngaro, el alemán, el otomano y el ruso, simplemente se derrumbaron, dejaron de existir. El mapa de Europa se tuvo que dibujar de nuevo, y se desataron fuerzas que marcarían todo el siglo XX. Para terminar, creo que la mejor forma de entender la escala de esta tragedia es con una reflexión del historiador Martin Gilbert. Es muy fácil hablar de millones, pero como él dice, si le dedicáramos una sola página a cada soldado muerto, necesitaríamos 20.000 libros. Detrás de cada número había una persona, una historia, una vida que se perdió. Una escala de sufrimiento tan, pero tan vasta, que es casi imposible de comprender del todo.